Bienvenidos latinos y latinas. Nuestra región vive actualmente una transición y de por sí surgen muchas interrogantes sobre el futuro de América Latina. A esto se le suma ahora los cuestionamientos que ha despertado la publicación del Latino Barómetro esta semana. Es decir, el escenario es bastante dudoso y se vuelve aún más incierto para los ciudadanos con la disparidad de los análisis mediáticos de estas estadísticas que mostraremos más adelante. Pareciese que cada quien trata de mover la canoa hacia su lado, tratando de ocultar las realidades que son evidentes en las noticias diarias. Nuestra responsabilidad, como periodistas, como institución mediática también, es mostrar esas realidades a los ciudadanos sobre la democracia, la satisfacción de los ciudadanos con los gobiernos y el manejo de la economía. Por esta razón, analizaremos el panorama político, económico, social en América Latina junto a nuestros dos invitados, Pavel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, y Nicolás Oliva, economista e investigador del CELAC. Empezamos. Bienvenido, Nicolás, y ya mismo se integra también Pavel Muñoz. Bueno. La pregunta que plantearíamos de entrada, Nicolás, es, en el contexto de América Latina, evidentemente parecería, otros dicen que no, otros dicen que la transición ya empezó mucho antes. ¿Cómo caracterizar esta transición entonces? Yo creo que la América Latina, como tú bien dijiste, es un momento de cambio, es un clivaje importante sobre los sentidos comunes, digamos, de la sociedad. Y principalmente a mi forma de ver, no hay cómo entender, digamos, la política o la democracia de este periodo sin entender también las condiciones económicas, las condiciones macro. Entonces, en este convivir de estos dos mundos, yo creo que hay un tercer actor, los medios de comunicación, como un gran catalizador de las esperanzas, de las expectativas sobre la situación económica, porque puede haber países o momentos del tiempo que los países tuvieron muy buena situación económica y sostenían, a pesar de que los medios de comunicación generaban una batalla, digamos, frontal sobre unos procesos alternativos. Cuando las situaciones económicas comienzan a debilitarse por el mismo proceso estructural de la economía latinoamericana, global, externa, y los términos de intercambio internacionales con el exterior de la región, claro, los procesos, digamos, de algunos países comienzan a debilitarse porque la situación económica comienza a afectar ya las capas sociales. Entonces, son más vulnerables a la matriz mediática que se construye, ¿no es cierto? Pero precisamente este tema no lo habíamos pensado tocar, pero ya que lo mencionas, esa matriz mediática fue de alguna manera también construyendo un escenario en el que los gobiernos progresistas no desarrollaron la economía, no desarrollaron la igualdad, digamos, no redistribuyeron bien la riqueza y por el contrario marcaron solamente el tema de la corrupción como el gran mal de América Latina. ¿Ese será el gran mal? Si no es ese, ¿cuál es el mal de América Latina? Claro, si uno se fija antes del caso Odebrecht, la matriz de opinión eran los dictadores, el autoritarismo, digamos, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando las mismas situaciones se producen, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, está totalmente, digamos, silenciado. En ese sentido, yo creo que solo es un salto del libreto. Antes fue los autoritarismos que debilitaron, digamos, la percepción con una cada vez más percepción de la gente de que la democracia es para unos pocos, ¿no es cierto? Y la corrupción les cae como un anillo al dedo, digamos, en ese sentido. Cae en un momento preciso en que la situación económica, las expectativas de crecimiento económico ya venían a la baja en América Latina, ¿no es cierto? Vamos a ver contigo, Nicolás, un cuadro que está en el Latino Barómetro, muy importante, y señala la satisfacción con la democracia total de América Latina de 1995 al 18. Y como podemos ver en el cuadro, las curvas, para llamarlo de alguna manera, del 95 al 2018 han variado, pero hay una curva importantísima. Cuando se habla de satisfacción de la democracia, prácticamente empieza en el año 2008, 2009, y cae a partir del año 2015, que coincide, digamos, con la crisis, entre comillas, económica que ocurre también en América Latina, en particular con los países que están ligados de alguna manera a la exportación del petróleo. Si esto es así, entonces la pregunta sería, ¿siempre va a haber una afectación de la democracia con la crisis económica? Yo creo que tiene bastante relación, y para complementar un poco lo que dices, Orlando, la crisis del petróleo es como que culmina una fase, pero los términos de intercambio, las materias primas de otros sectores ya venían bajando justamente en el 2010-2011, los minerales, los cereales, la soja, ya venían en una fase decreciente. O sea, si vemos el precio de las materias primas,
diferentes del petróleo, se ve que esta curva ya viene en el 2015, 14. Sí. Ese es el caso, incluso, por ejemplo, el milagro, como se llama y se ha vendido como el milagro económico peruano. Claro, también se ve ya un deterioro de su crecimiento producto de una reducción de los términos de intercambios del Perú con el resto del mundo, ¿no es cierto? Entonces, el modelo de crecimiento peruano, a pesar de que todavía tiene coletazos importantes a favor, digamos, sí se ve un deterioro importante entre 2011 a 2016. Ya, pero cuando vemos en cambio la curva roja, o la línea roja, para ser más exactos, sí vemos que, por ejemplo, esa línea no ha bajado tanto como en cambio subió la otra, porque desde el 95, más o menos, o digo más con menos, ha ido en esa proporción, salvo en el año 2008, donde prácticamente hay una curva descendente ahí. Sí, es interesante, digamos, eso yo creo que es esa convivencia entre estos dos mundos, el político y el económico. El económico, a pesar de que el crecimiento económico venía a la baja, había en algunos países políticas de Estado consolidadas. Hay que recordar una cosa, América Latina ya no es la América Latina de los 70s. Sí. El Estado de América Latina de los 70s no tiene nada que ver, así sea un gobierno de derecha o de izquierda. Los funcionarios públicos, la gestión gubernamental ya no es lo que era. En ese sentido, la capacidad estatal, sea cualquiera de las dos tendencias, tienen efectos importantes en las sociedades. Claro, ya no hay unos amortiguadores importantes. Es verdad que en unos menos que otros más, pero en general podemos decir que el Estado es un gran amortiguador de estas desilusiones democráticas que pueden haber o económicas, ¿no es cierto? Sí, ya está integrado a nuestra mesa también Pavel Muñoz. Bienvenido, Pavel. Estamos conversando sobre este tema, particularmente sobre este cuadro que publica Latinobarómetro, y quisiéramos tu opinión al respecto, porque efectivamente estas líneas que muestran la satisfacción, la insatisfacción y el crecimiento del Producto Interno Bruto, que era la otra variable que queríamos conversar con Nicolás, también es paradójica, es decir, cae el Producto Interno Bruto, cae la satisfacción con la democracia, pero sube la insatisfacción. ¿Cómo leerías tú, Pavel, este cuadro publicado esta semana por Latinobarómetro? Bueno, muchísimas gracias, Orlando, a la gente que nos puede ver por toda América Latina y a Nicolás. Sí, yo creo que da mucho para discutir, digamos, el último informe Latinobarómetro. Recordemos que son mecanismos de percepción ciudadana. Sí, hace poco acabo de ver, digamos, en una autoridad económica ecuatoriana o de planificación ecuatoriana que incluso confundían, porque esto no nos está dando certeza de indicadores, digamos, ¿no es cierto?, estadísticos, sino que generalmente estas son preguntas sobre cómo la gente se siente, cómo la gente percibe. Sí. Y es muy interesante que la gente perciba en este momento mayor insatisfacción con la democracia, cuando también lo que notamos es un deterioro de las condiciones económicas. Hay autores que han señalado que lo que tuvimos en América Latina en los últimos años fue, digamos, con el incremento de los commodities, una suerte de pacto de consumo, que de alguna u otra manera lo que estaba permitiendo es que los mecanismos redistributivos del Estado, dicho sea de paso, algunos han criticado y han dicho solo hicieron redistribución, pero yo creo que en América Latina la redistribución es importante y es por eso que esta redistribución provocó incrementos de mejoría o, digamos, movilidad social ascendente en todos los sectores económicos. Solo me cierro con el caso ecuatoriano. Para el año 2014, si no estoy mal, 2013, el propio Banco Mundial, para el caso del Ecuador, hizo un estudio de movilidad social, es decir, si la gente estaba subiendo escalones sociales o se estaba cayendo. El estudio concluyó que 51 de cada 100 ecuatorianos mejoraban su condición, ninguno empeoraba. De esos, 21 subían a la clase media y los 30 restantes salían de los sectores de pobreza a sectores de vulnerabilidad. Esto también es importante, claro, se amplió y se generó una base de vulnerabilidad muy propensa, ¿no es cierto?, a ser afectada con choques económicos como los que hemos sentido en los últimos años. Por eso seguramente esos segmentos económicos decayeron en sus condiciones sociales y manifiestan insatisfacción con la democracia. Claro, vamos a ver entonces el próximo cuadro juntamente con Nicolás para conversar sobre este tema. Nos ponemos en el próximo... la aprobación de gobierno, exactamente, sí. Este cuadro además, Nicolás y Pavel, muestra algo que evidentemente, como señalaba ya Pavel, es una percepción a base de encuestas. Pero aquí vemos que, por ejemplo, sorprendentemente, países como República Dominicana, Costa Rica y Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay están en los primeros lugares y vemos abajo Argentina, El Salvador, México y Brasil. ¿Qué te dice esto, Nicolás? Bueno, un poco ratificando yo creo lo que decía Pavel, es decir, hay como decía al inicio, el Estado se expandió, ya no es del Estado de los 70, y en ese ejercicio se generaron una cantidad de derechos
amplios. El ciudadano común, el ciudadano de a pie, sintió que el Estado ya era diferente y tenía capacidad de recibir otro tipo de servicios que los que se recibía. Entonces, en ese sentido, cuando son cada vez más exigentes, ¿no es cierto? Es un poco morir del éxito en algún caso. Entonces, un Estado que ha entregado tanto, cuando las condiciones se deprimen, el ciudadano también es cada vez más exigente, y yo creo que ahí se ve como incluso el Latinobarómetro hacía algunos casos especiales, por ejemplo Costa Rica, cómo se deterioraba rápidamente el proceso de la popularidad del presidente. Yo creo que el caso de Ecuador es bastante meritorio mencionarlo, porque es un desplome muy rápido de la popularidad. Porque antes estaba en el segundo lugar, compitiendo siempre con el primero. El dato de Ecuador del 46 es de agosto. Yo las cifras últimas que tenemos, digamos, puede estar en el 40 y estuvo en el 70, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que el ciudadano ahora en esta concepción de consumo también es un ciudadano que exige servicios. Si el Estado no está en la capacidad de ser eficaz para proveer servicios, rápidamente va a haber un desencanto, ¿no es cierto? Claro que sí. Ahora, Pavel, de todas maneras, por ejemplo, hay casos como el de Uruguay, que estaba arriba, se lo veía muy bien, es decir, no había ningún problema, y es sorprendente lo de República Dominicana. ¿Cómo entiendes entonces este cuadro cuando vemos a países como México, Brasil, Argentina, que aparentemente estaban en mejores condiciones de afrontar lo que otros países como Venezuela, Ecuador, productores de petróleo, no la podían sostener? Evidentemente, como ecuatoriano, tengo que señalar algo del caso ecuatoriano, y es que efectivamente coincide con Nicolás, cae rápidamente. El Ecuador siempre estuvo disputando con Uruguay los primeros niveles. De hecho, se disputaban el primero y el segundo, digamos, Uruguay o Ecuador en satisfacción de la democracia. Ojalá esté más adelante y los tengan ustedes para proyectar, que es bien importante la percepción si los gobiernos están trabajando para las mayorías o para las minorías. Pero en este caso yo quisiera, además de eso, centrarme de dos elementos emblemáticos, el caso de Bolivia y el caso de Argentina, que de alguna u otra manera tienen condiciones distintas, bastante distintas. Argentina, recordemos que bajo el famoso eslogan del cambio, de cambiemos, ¿no es cierto?, ofreció que iba a hacer un giro y una renovación de su forma de gobernar el Estado. Y lo que tenemos, además, con esta figura, ¿no es cierto?, de los famosos gerentes o los CEOs, como ahora se les conocen, fabulosos en el mundo privado, ¿no es cierto?, absolutamente desastrosos en el mundo público, han provocado este desplome de Argentina a los peores niveles, 23% de aprobación del gobierno, con un gobierno que relativamente es nuevo. Versus el caso, por ejemplo, boliviano, donde no sé si lo contamos en meses, cuánto vamos, pero seguramente Evo ya va 12 años, ¿cuántos son? 12 años, ¿no es cierto? Y se ha sostenido en altos niveles de popularidad. Y tiene 20 puntos más que Argentina, porque tiene 47 Bolivia y Argentina tiene 23. Exacto, que un caso como el boliviano, que ha manejado también la economía en una línea claramente, ¿no es cierto?, más bien progresista y de izquierda, tenga después de 12 años, me parece que son exactamente ya los del caso boliviano, tenga esos niveles de popularidad frente a una Argentina nueva, ¿no es cierto?, que ofreció el cambio, pero que generó más bien condiciones de poco bienestar para sus ciudadanos. Me parece que también deja ver que esa percepción sí es de alguna u otra manera, estas siempre serán fotos borrosas de la realidad, pero sí de alguna u otra manera nos deja ver qué está pensando las sociedades. Y el caso de México, digamos que me parece que Peña Nieto cierra con un nivel espantoso de popularidad. No, yo te decía el caso de Brasil, porque efectivamente en Brasil está en 6 puntos, es un gobierno de derecha, y quien gana es un gobierno de derecha, es decir, ni siquiera la alternativa fue cambiar hacia la izquierda, sino que se afirma más hacia la derecha, con este valor tan bajo como es el de 6%. Pero no sé si puedo hacer un pequeño punto ahí en lo de Brasil, porque esto me parece que es absolutamente preocupante. Hay esta sospecha, hipótesis, ¿no es cierto?, si en América Latina, en algunos de nuestros países, estamos construyendo condiciones para que parezcan nuestros propios Bolsonaros. Y claro, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, hemos dicho que todo es corrupción, hemos dicho que todo está mal, hemos dicho que todo se roba el Estado y el sector público, que hay un momento, ¿no es cierto?, donde tal vez la gente demanda la figura de Bolsonaro con los graves problemas, digamos, fascistoides que tienen este tipo de propuestas políticas. Claro, sí. Vamos a hacer la primera pausa para volver, para seguir comentando estos datos frescos, calientes, si se quiere ver así, pero también preocupantes, porque la percepción en América Latina no es precisamente la más positiva con respecto a la gestión de la economía, del gobierno, de la democracia en general. Vamos a la pausa y volvemos aquí, en Enclave Política.
en Telesur a través de Clave Política para entender, para analizar lo que significa la situación de América Latina. Y como estamos con Pavel y Nicolás, evidentemente habrá algunos elementos de carácter técnico que queremos precisar con ustedes. La primera pregunta, Pavel, para empezar contigo entonces es, si esta situación económica que se está viviendo en América Latina en general, ¿de alguna manera explica la derechización, el conservadurismo, o al contrario, es un bache que hay que pasar para volver a tener un espacio democrático progresista en América Latina? Excelente pregunta, y espero y anhelo que sea solamente un bache del cual podamos además recuperarnos pronto. Pero me parece que está asociado con, al ser nuevamente esto una medición de percepciones, lo que los sectores interesados y los sectores de poder y los sectores de la derecha estuvieron haciendo en los últimos años. Tal vez nunca tuvimos la capacidad de percibir hacia dónde estaba yendo cada una de esas, digamos, gotas, donde abusaban de las posiciones mediáticas para decir que se coartaban las libertades ciudadanas, que no había libertad de expresión, que era nefasto que un gobierno, que un país se pensara, por ejemplo, una ley para controlar a los medios de comunicación, que se estuvieran haciendo mecanismos redistributivos, ¿no es cierto? Y que al final del día todo eso terminó con el dispositivo discursivo, me parece que más les funcionó, es el tema de la corrupción. Porque que pueda haber habido corrupción, y si la ha habido, tiene que estar donde tiene que estar, juzgada, sancionada y encarcelada la que fuera. Pero me parece que también, como eran los años 90, queriendo golpear la acción del Estado, se llevó al punto de utilizar la corrupción para decir que toda acción pública es corrupta. Y de ahí que, por ejemplo, veamos que cuando se habla de corrupción nunca se habla del sector privado, solamente del sector público. Si hay sancionados, está en el sector público, no en el sector privado. Es decir, se, ¿no es cierto?, busca de alguna u otra manera utilizar políticamente de esa forma. Con lo cual, creo yo que también esto, lo que se alimentó en nuestras sociedades fue que nuestros gobiernos no estaban, digamos, trabajando adecuadamente y empezaron a venir estos procesos de derechización. La gran pregunta es, ¿vinieron para quedarse o tendrán los sectores populares y los sectores progresistas la capacidad de remontar esa situación? Claro, por eso, Nicolás, también la misma pregunta, pero en una precisión puntual. Tú has estudiado el caso peruano, donde ahora recién se destapan muchas cosas y aparentemente ahora sí hay una lucha contra la corrupción, contra Fujimori, las esterilizaciones forzadas. Y también en Chile se actuó contra la corrupción, se estigmatizó a la familia Bachelet y sobre esa base además se construyó el discurso de Piñera. ¿Cómo entender entonces este fenómeno político para que además nos expliquemos esto que estábamos viendo, la caída de la confianza en la democracia? Bueno, yo concuerdo con Pavel en que esperamos que sea un bache pasajero. Yo soy un poco más pesimista. Yo creo que hemos perdido un poco entender el significante de la sociedad. Creo que se ha vaciado un poco ese sentido de progresismo, porque el progresismo llegó, cumplió, logró algunos objetivos que estaban ausentes, pero llegó un punto en que no supo ya qué más ofrecer a una sociedad que había cambiado. Sí. En ese sentido, entra un proceso mediático de ataque a la corrupción, de destrucción de lo público, y la sociedad se queda un poco en ese vacío, en una meseta, en un sin saber a dónde ir. Y creo que estamos descuidando algún papel importante que venimos estudiando desde CELAC, que es el papel de los grupos religiosos en la política. ¿Sí? Desde los 80, con Reagan, hay que entender que los grupos religiosos ya vienen jugando un papel en América y han llegado a América Latina. Y el caso de Brasil, el reciente, es muy importante. El caso de los grupos religiosos pentecostales, digamos, o evangelistas que se les conoce. El caso en Costa Rica, el caso colombiano contra la paz. En Perú están muy importante también en el Congreso. Entonces, yo creo que es el reflejo de que la sociedad está un poco desorientada, entonces está buscando claves que le puedan guiar sobre un proceso de decisión convulso, difícil y de varias aristas, en general, que es la política. Pero si encima hay un sistema mediático que no garantiza un proceso legítimo de información, entonces, claro, la gente comienza a buscar lo primero que tiene en la mano. Yo creo que ese es el caso de Brasil, es aplastar el botón de emergencia porque no saben cómo reconstruir un proceso democrático que habían tenido, digamos, o la situación que ellos concebían como
económicamente o socialmente aceptable. Por eso mismo queremos mostrar este otro cuadro, el Latino Barómetro, que tiene que ver con la satisfacción con la vida. Porque esto me parece que es muy importante tomarlo en cuenta porque ¿diría usted que está satisfecho con su vida? ¿Diría usted que está muy satisfecho, bastante satisfecho, no muy satisfecho, etcétera, etcétera? Y vemos que este cuadro, para que Pavel lo comente también, efectivamente ahí encontramos paradójicamente donde más se mata, donde más se persigue, donde hay una violencia terrible, es Colombia y dicen que está satisfecho con la vida. ¿Cómo analizar este cuadro entonces? Sí, yo creo, escuchando a Nicolás que señalaba, por ejemplo, el tema de grupos religiosos, yo creo que también lo que hicimos, el pecado que cometimos los sectores progresistas es dedicarnos solamente a gobernar, a administrar el Estado y perder un poco de, digamos, la necesidad de estudiar a la sociedad, de cómo la sociedad iba cambiando, de cómo iban apareciendo lo que algunos llaman necesidades postmateriales. Ya no era la necesidad material concreta de acceder a un bien, de acceder a una casa, ¿no es cierto?, de poder tener una beca, sino que había otro conjunto de necesidades postmateriales con los que en la tarea de gobernar no nos pudimos conectar. Y ahí creo que nos descolgamos de estudiar bien la sociedad. ¿Qué sí hizo la derecha? La derecha nunca desarticuló tanques de pensamiento, los famosos think tanks, ¿no es cierto?, que estuvieron articulando regionalmente los mecanismos de articulación. Alguien además está manejando los hilos de este nuevo títere en América Latina y me parece que eso de alguna u otra manera ha provocado que los sectores de derecha traten de conectarse con esta visión y con esta mirada, ¿no? No es nada casual que, por ejemplo, quienes están, los sectores de derecha que están asesorados, ¿no es cierto?, por los mismos asesores que recorren América Latina, señalen que no es que más bien hay que decir la muerte de las ideologías, la no conexión con un solo color. Fíjense en que son cosas multicolores, ¿no es cierto?, esta famosa pospolítica, donde lo único que le dicen al ciudadano es interesa la felicidad. Y es por eso que tal vez ahí también en algunos casos del de Colombia, ¿no es cierto?, podemos ver cómo a pesar de los altos niveles de violencia han logrado conectarse, ¿no es cierto?, con este tipo de entender la política y la administración del Estado, que más bien da esta percepción de satisfacción con la vida, ¿no? Claro, pero ahora vayamos con Nicolás. Paradójicamente o sorprendentemente, el último lugar lo ocupa Bolivia. ¿Cómo entender esta paradoja que entre Colombia y Bolivia haya 30 puntos de diferencia, Nicolás? Es, digamos, difícil. Yo también sería un poco ahí dudoso, digamos. También las percepciones son relativas, sobre todo, ¿no es cierto? Y la relatividad sobre qué aspecto también, ¿no? cultural y sobre qué momento del tiempo estoy evaluando mi satisfacción con la vida. O sea, el colombiano ha vivido 50 años en guerra, ¿no es cierto? Entonces tal vez dice, bueno, estamos igual, o sea, me siento bien porque se ha sembrado una sensación de conservadurismo de que lo único que a mí me puede sacar de la pobreza, de la violencia, es mi trabajo y mi esfuerzo, ¿no es cierto? El boliviano capaz ha cambiado y llegó en el boom de los 2010, la mitad de la última década, ¿no es cierto? Y claro, está comparándose sobre los mejores años y dice, mi satisfacción ya no es tan buena, lo que decía Pavel, ¿no es cierto? Ya proveyó el Estado boliviano una cantidad de bienes materiales, pero ya no me basta. Entonces, yo creo que esto es una referencia, pero sin duda no puede, yo creo que interpretarse del todo como un direccionamiento político sobre la situación que los países están viviendo, ¿no es cierto? O la situación de indicadores objetivos de desarrollo, ¿no es cierto? Ahora, de todas maneras, igual, Pavel, para ti que estás al frente de una comisión legislativa sobre el tema, el hecho de que el Ecuador se encuentre prácticamente la mitad, con un 72% de esto, o 72 puntos nada más, ¿qué le dice al ecuatoriano en este momento? Porque parecería que hace poco esta cifra no la tenemos señalada ahí, pero el caso ecuatoriano era alta, superaba los 70 y ahorita está en 72, ha bajado considerablemente. Sí, yo creo que hay que estudiar bien también desde dónde contesta el ciudadano que es preguntado respecto a esto. El ciudadano cuando le dice que está satisfecho, está con su vida, está pensando, digamos, en su vida en el contexto de la sociedad o está pensando en su vida en el contexto familiar. Por eso, bien lo que individual, ¿no es cierto? Puede ser que en un contexto social absolutamente deteriorado yo creo que va bien, o al revés. Puede ser que a pesar de que a mí me está yendo bien, siento que las condiciones del conjunto son complicadas y por lo tanto contesto de esta forma. De todas maneras, vuelvo sobre el tema, ¿no es cierto?, de qué nos ha faltado, digamos, de estudiar y justamente estos elementos de cómo la sociedad percibe estas cosas, cuáles son los verdaderos satisfactores. Si ya no son los materiales, ¿dónde están las verdaderas satisfacciones? Están en el deporte, están en la cultura, están en abrir los espacios públicos y yo creo que ahí, digamos, hay mucho que explorar.
No tenemos buenos estudios casi etnográficos de cómo opera la derecha, por ejemplo. Se dedican mucho a veces a estudiar el Estado, mucho a estudiar cómo son, digamos, las administraciones públicas, pero no cómo son las sociedades. Muy poco de cultura política, y a veces cuando hacemos cultura política además cometemos el defecto de hacer esto de manera normativa. Es decir, queremos que nuestra sociedad piense como piensa la norteamericana o la europea, pero estamos pocos dispuestos, ¿no es cierto?, a analizar cómo efectivamente pensamos, es decir, más descriptiva la forma en la que asumimos la vida, y ahí es donde uno podría encontrar algún conjunto digamos, de elementos que expliquen esto, pero creo que sobre todo habrá que, en el caso de esta pregunta particular, ver desde dónde se percibe. Solo quiero cerrar con esto. En el caso ecuatoriano, hoy por hoy, lo que uno sí puede notar es que las expectativas sociales son absolutamente negativas. A usted le preguntas, ¿usted cree que el país va a estar bien o mal? Y te contesta mayoritariamente mal. Pero cuando le dice, en cambio, su situación personal, ¿usted cree que va a estar bien o mal? Y ahí, en cambio, es menor la gente que dice que va a estar mal. Es decir, con lo cual, a veces uno cree que por más mal que esté el Estado, yo sí tengo expectativa de salir adelante, y tal vez por eso es que tenemos, a pesar de Bolivia, que es bajo, un 59%, es bastante más alto que los otros indicadores que habíamos visto. Claro que sí. Nicolás, de todas maneras, para cerrar ya, ustedes publicaron una encuesta sobre el Ecuador, y coincide con lo que estaba mencionando Pavel. Si nos puedes comentar algo sobre la encuesta, porque ahí, a mí en lo particular, me saltó un dato, así como usted dice, al ojo. Es que el caso del correísmo, por ejemplo, parecería que está vivo, está vivito, que no se ha destruido, porque incluso la aprobación del expresidente Rafael Correa supera ya a la de Lenín Moreno. ¿Cómo explicar esto? Si tiene todo el aparato mediático encima, si parece que ha luchado contra la corrupción, si parece que tiene las condiciones adecuadas para gobernar sin problemas. Sí, de la última encuesta que se ha logrado hacer desde CELAC, digamos, es claro y es digamos, un hallazgo importante, que parece que el correísmo como fuerza política está vivo, tiene un líder clarísimo, y a pesar de haber pasado 12 años o 10 años gobernando, y hoy casi a 12 años y los últimos año y medio, digamos, en un ataque médico, digamos, la sociedad valora positivamente. Un 44% de la sociedad valora muy bien la gestión, más del 40% valoran al expresidente Rafael Correa como positiva, y en ese juego de el ejercicio político se nota también claramente que hay un claro debilitamiento del presidente actual sobre condiciones que se están palpando, digamos, en la realidad. Digamos, volvemos, es una cuestión de gestión del Estado. O sea, la sociedad está un poco alejándose de la política, pero lo que sí busca es un nuevo impulso del Estado a ver qué ofrece hacia el ciudadano. Y en ese sentido yo creo que hay una erosión sustancial de las condiciones políticas de la popularidad del gobierno, ¿no es cierto? Y le está dejando un espacio claramente definido al correísmo, y también ahí obviamente hay un sector de la sociedad que es anticorrea, y en ese juego está, digamos, actualmente el país, ¿no es cierto? En un minuto, Pavel, ¿qué opinas de esto? Porque efectivamente, siendo miembro del Movimiento de Revolución Ciudadana, esto puede entenderse de muchas maneras. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la explicación? Primero, sigue vivo efectivamente el correísmo. Segundo, el problema es que han querido negar eso que existe, y existe una identificación en la gente. El problema es que no han sabido interpretarla, y a ratos hay mucho respeto respecto a esa identidad política. Segundo, es que a pesar de todos los ataques sigue existiendo, debería, ¿no es cierto?, llamarnos la atención sobre cuán sólidas fueron las bases que se sentaron. Y finalmente yo diría que, al menos es mi lectura, hoy tal vez no sería muy bien vista todavía, ¿no es cierto?, una frase como con Correa estábamos mejor, pero estamos a punto, muy cerca, ¿no es cierto?, de, según cómo pase el tiempo, según cómo vaya cayendo los niveles de aceptación y de buena gestión del gobierno actual, estamos muy pronto a que, yo creo, de manera extendida se diga antes estábamos mejor, o con el gobierno anterior estábamos mejor, o con Correa estábamos mejor, según cómo quiere identificarse cada persona. Pero creo que la poca satisfacción que está habiendo respecto a la gestión gubernamental hace extrañar lo que antes sí tenían y ahora lo ven perdido. Muchísimas gracias a Pavel Muñoz y a Nicolás Oliva. Muy amables por estar con nosotros. Y por supuesto, el Latinobarómetro es un estudio amplio y nos deja algunas tareas. Volveremos sobre él para abordar otros asuntos vitales para nuestra región. Por ejemplo, cómo se autodefinen socialmente nuestros compatriotas de la patria grande. Pues eso lo veremos en otra ocasión. Nos vemos. Que la pasen bien. Chao, chao.